Un poco rápido porque estamos atrasados. No es culpa de ustedes, es culpa de la gasolina. Asma bronquial. Todo lo que vamos a hablar de asma, ¿ya?, se basa precisamente en esto, en el GINA. El GINA es una institución mundial donde nos da las pautas para el manejo del asma. O sea, todo lo que voy a hablar se basa precisamente en el GINA. ¿Ya? Dígame que no estoy. El GINA desde hace muchos años viene dando las pautas precisamente del manejo del asma. Ya todo se hacía cada 2 años. En el 2019 fue en Panamá. El 2020 vino la pandemia y se lo tuvo que hacer virtual. Después, el 22 fue en Lima, el año pasado, silencio, y el año pasado fue en Punta Cana. En realidad es el Congreso Mundial de Neumología. Y este año fue en Santiago de Chile. Pregunta de evaluación. El asma es un síndrome inflamatorio de la vía aérea que se caracteriza por 3 cosas: broncoconstricción, edema de mucosa e hipersecreción bronquial. ¿De acuerdo? De ahí ya se darán cuenta de que el asma no se trata con un solo medicamento. Son 3 medicamentos. Y pregunta de evaluación. Actualmente, desde el 2019, el asma se maneja con broncodilatadores, con corticoides inhalatorios y antileucopenianos. Es una triada, ¿ya? Entonces, para que haya un ataque de asma, interceden en él factores hereditarios, diferentes situaciones, como ser, por ejemplo, vean ustedes, alimentos, polvo, incluso las plumas de las aves, sobre todo en los que usan almohadas, ¿cierto? Muchos utilizan almohadas para, como dicen, el travesero, ¿no? Los factores también, como cambios de temperatura y factores psíquicos, y como los ejercicios físicos, también intervienen en la etiopatogenia del asma. Pero aparte de eso, es importante que ustedes recuerden todo esto. El polvo domiciliario. Ustedes ahorita agarran su asiento y hacen esto y vean, lleno de polvo. Aquí hay billones de partículas que estamos aspirando y muchas veces nosotros nos sensibilizamos a esos componentes del polvo domiciliario y van a desencadenar una crisis de asma. Pero también algunos medicamentos y fármacos, como ser el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, los beta-blocantes como el propanolol o los gases anestésicos, también pueden desencadenar una crisis de asma. Pregunta de evaluación: ¿cómo se la clasifica? Por su etiología y por la severidad. Por la severidad es intermitente y persistente, y la persistente es leve, es moderada y es severa, ¿ya? Esto es lo que se nos conoce con el nombre de semáforo del asmático. La severa es rojo, la moderada es amarilla y leve es la verde. Pero esta clasificación etiológica me interesa que la manejen y la conozcan, porque es tremendamente fácil de hacer, ¿ya? Muy fácil. Desde el punto de vista clínico es fantástico que nosotros podemos hacer diagnóstico de asma en un paciente alérgico o no alérgico, ¿ya? Veamos entonces, allá en el GINA del 2007 es que se inventa esto que se llama el semáforo del asmático. Asma no controlada color rojo, parcialmente controlada color amarillo y controlada de color verde. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de asma que se pueden clasificar como fenotipos. Por ejemplo, el asma por emoción. En el próximo examen ustedes van a estar emocionados tanto por su nota que les va a dar con el espasmo. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, me interesa de sobremanera que ustedes aprendan a hacer diagnóstico con este tipo de clasificación etiológica: la extrínseca o alérgica y la intrínseca o infecciosa. Vean ustedes, le llega a un niño de 10, 12, 14 años con crisis asmática con seguridad, es extrínseca.
Pero si ese paciente tiene más de 30 años y debuta con una crisis asmática, con seguridad ese paciente tiene un asma intrínseca. La atopía familiar también y la historia de manifestaciones alérgicas anteriores. Eso quiere decir que si le preguntamos al paciente si ha tenido reacciones alérgicas anteriores, le va a decir sí, tenemos. Ese es un asma alérgico, ¿ya? Pero aparte de eso, quiero que recuerden que los pacientes que tienen rinitis alérgica junto con asma, eso es asmático alérgico. Aquí, ¿cuántos en la mañana, por ejemplo, se levantan estornudando, con catarro ocular, nasal, con lagrimeo, con las narices tapadas o estornudadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Generalmente esos pacientes deberían hacer un estudio espirométrico. Es muy probable que sean riníticos y los riníticos se condicionan a qué? A ser pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos, la mayor parte son pacientes riníticos. También la presencia de eosinofilia en sangre y sobre todo esto que ustedes tienen que pedirle a todo paciente, niveles de inmunoglobulina en la alergia están aumentados. Y el tratamiento da buenos resultados, sobre todo en la extrínseca o alérgica, donde el tratamiento es muy complicado, es en la intrínseca, pues son tratamientos que generalmente son refractarios. Hay otro tipo de asma que se llama pausa inflamatoria. En estos pacientes hay muy poca inflamación, pero hay un aumento desmesurado de la musculatura lisa. Estos pacientes se benefician de algo que vamos a ver más adelante, que se llama termoplastía bronquial. Entonces siempre tiene que haber un estímulo para que se desencadene una crisis asmática. Y ese estímulo va a producir factor agregador de plaquetas. El factor agregador de plaquetas, ¿qué es? Es un mediador inflamatorio. ¿Se acuerdan de los mediadores inflamatorios, no? Histamina, serotonina, bradicina, conroxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, las citoquinas, interleuquinas, todas esas pueden llegar a dar esto que se llama hiperreactividad bronquial, que se caracteriza por broncoespasmo, edema de mucosa y hipersecreción de moco. ¿Ya? Entonces, estos mediadores inflamatorios es importante que ustedes se acuerden que actúan sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio, ¿qué produce? Decíamos, aumento de secreciones, broncoconstricción y edema de mucosa. Y sobre el sistema cardiovascular producen dos cosas: aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. La vasodilatación es la responsable de que el estado de hipotensión que sufren estos pacientes. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hago yo? Clínicamente, laboratorialmente y a través del examen. Clínica, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Todos estos pacientes pueden tener ¿qué cosa? Sobre todo la ocultación, sibilancias de predominio expiratorio. ¿Se acuerdan que les mandé yo un mapa conceptual, ¿no? De estertores, decía, roncos, sibilancias y créditos. Los roncos, patrimonio de la vía respiratoria de grueso calibre, las sibilancias, patrimonio de la vía respiratoria de pequeño calibre, y los créditos, patrimonio del intersticio pulmonar o de los alveolos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se encuentra sobre todo en la ocultación, sibilancias bilaterales. Si hay sibilancias bilaterales hay que pensar en asma, pero no todo lo que sibila es asma, como ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en el periodo de intercrisis? La mayoría de los pacientes están asintomáticos, ¿ya? Y vean ustedes, aquí yo tengo un sinnúmero de enfermedades, de patologías que les van a producir un cuadro pseudoasmático. Fíjense ustedes, cuerpo extraño. ¿Se acuerdan que dijimos que los cuerpos extraños producen sibilancias unilaterales, los tumores y los tapones de moco? Dijimos también el asma cardíaca, el tromboembolismo pulmonar y la presencia de tumores
endobronquiales pueden dar sibilancias, pero unilaterales. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de evaluación. ¿Cuál es la característica espirométrica de un paciente con asma persistente severa? P. Volumen expiratorio forzado del primer segundo menor del 60% del valor previo. ¿Cuál es la característica del paciente con asma persistente moderada? ¿Cómo está su espirometría? La anterior era menos de 60, ¿no ven? Aquí tenemos que estar entre 60 a 80% del valor predicho. ¿Y cómo está en la persistente leve? Aquí nosotros lo que tenemos es que nuestro paciente está en torno del 80% del valor predicho. Y en la intermitente, recuerden, los síntomas son de vez en cuando, por decirles así. Ahí también está en torno del 80% del valor predicho. Vean esto. Esta diapositiva yo creo que manifiesta muy bien lo que sucede con el paciente asmático. Aquí yo tengo la carina principal que está aquí está el bronquio principal derecho, aquí está el bronquio principal izquierdo. El paciente recibe un estímulo, y vean lo que sucede con ese paciente. Vean la carina principal, completamente edematizada a la entrada del bronquio principal izquierdo, el derecho ya no se lo ve. ¿Y qué tenemos aquí? Secreción bronquial, edema mucosa y hipersecreción bronquial. Yo creo que es bastante dramático lo que sucede en estos pacientes, por eso es que ellos comienzan con tos, con disnea, con sibilancia y todo ese cortejo sintomático característico de la insuficiencia respiratoria. O sea que aquí yo tengo un bronquio normal, pero aquí tengo un bronquio patológico. Vean, la camada muscular completamente hipertrofiada, edema de mucosa e hipersecreción bronquial que generalmente es blanca cristalina como clara de huevo, pero cuando se sobreinfecta se torna amarillento o verdoso. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto solamente para hacer una reflexión que nosotros como médicos tendremos que siempre tratar de ver a nuestros pacientes de manera muy empática. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico clínico, ¿cómo lo hago? A través de la clínica, precisamente, en presencia de sibilancia bilateral. ¿Qué más tengo que hacer desde el punto de vista del laboratorio? Hasta hace algunos años se hacía esto que se llama test de provocación. Eso ahora ya no se lo hace. Lo que se hace es un test de broncodilatación. ¿Qué hacemos con el test de broncodilatación? Utilizamos 2 pumps de salbutamol y vemos cuál es la diferencia entre una espirometría y otra espirometría. Vamos a ver ahorita, hoy vamos a comentar. Laboratorialmente también hay esto que es importante que ustedes lo conozcan. Recordemos que los pacientes tienen tos y expectoración blanca cristalina como si fuera clara de huevo, ¿ven? Muy bien, se puede hacer un extendido en una placa de vidrio y de inmediato llevarlo al laboratorio. En menos de 5 minutos el laboratorista le va a decir: vean, yo aquí encuentro cristales de Charcot-Leyden o esto que se llama espirales de Kussmann, que se lo ve en la mayoría de los pacientes asmáticos. Fíjense cómo cuando uno sabe lo que tiene que buscar, es muy probable que nosotros hagamos el diagnóstico del paciente. Esto es lo que se llama el pre-test, o sea, la determinación a qué es alérgico el paciente, a qué es sensible, en base a qué, a diferentes alergenos. Todos los alergenos que ustedes se imaginen se pueden utilizar. Los más conocidos: pescado, huevo, leche, chocolate, cítricos, etcétera, etcétera. A uno le hacen una pequeña punción y bueno, se ve a dónde se produce la reacción, y a eso nosotros tenemos que hacerle una desensibilización con las mal llamadas vacunas. En realidad es una prueba de desensibilización. Y obviamente tenemos que solicitarle una IgE sérica. Siempre hay que solicitar una IgE sérica. Mira lo que está caliente. ¿Por qué no soplan así? Para que dé un poco de aire. La gasometría arterial sirve para hacer diagnóstico de asma. No sirve. ¿Pero para qué sirve?
para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Recuerden, la PAF, presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Mayor de 300, normal. Menor de 300, síndrome de distrés respiratorio leve. Menor de 200, moderado, y menor de 100, severo. ¿De acuerdo? Creo que pregunté eso en el primer examen. Sí. ¿Y respondieron bien o mal? Sí. Creo. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? La espirometría. Esto yo le voy a preguntar hoy, mañana y siempre. La espirometría es el gol estándar para hacer el diagnóstico de asma bronquial. ¿Ya? El gol estándar. Eso quiere decir de que ustedes tienen que saber para qué sirve el espirometría. Para hacer diagnóstico de procesos obstructivos, restrictivos y mixtos. ¿Cuáles son los obstructivos? Asma y EPOC. Por si acaso también la bronquiectasia y la mucoviscidosis es un proceso obstructivo, pero se va a hacer diagnóstico de otra manera. ¿Qué más? Procesos restrictivos. ¿Cuáles son los procesos restrictivos? La enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ese es el nombre correcto. Fibrosis pulmonar es una de las varias patologías que conforman la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y para eso le voy a dar un truco. Las espirometrías, los aparatos actuales, lo único que le falta es hablar y decirle, doctor, ¿sabe qué? Aquí hay un proceso obstructivo, restrictivo, lo que sea. Ustedes tienen que saber esto. Volumen expiratorio forzado del primer segundo es el flujo que pasa a través de la vía aérea. Ese flujo es lo que mide el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Si hay un proceso obstructivo, eso va a estar disminuido. Si mi índice de T-FNO, que es la relación entre volumen expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital forzada, está disminuido, juren que ese es un proceso obstructivo. Apuesten que van a ganar. Solamente que no saben si es asma o es EPOC. ¿Cómo sé si es asma o es EPOC? ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial? A través de una nueva espirometría con prueba de broncodilatación. Recuerden, después de 15 minutos, si ese paciente le hacemos una nueva espirometría y mejora 12% o más, 200 ml o más, ese paciente es asmático con seguridad, aunque no quiera el paciente. Si no me mejoró nada, mejoró 0, ese paciente es un EPOC puro. Pero si mejoró a medias, si mejoró en vez de 12, mejoró 10 o 8, en vez de 200 mejoró 180, 160 o 100, ese es un paciente con un proceso mixto. Hay una combinación de asma y EPOC, ¿de acuerdo? Pero si mi paciente tiene un volumen expiratorio forzado del primer segundo, vean ustedes, normal o aumentado, y una capacidad vital forzada disminuida, juren que ese es un proceso restrictivo. Eso es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ustedes me dijeron ahorita fibrosis. Recuerden, la fibrosis es una de las varias enfermedades que conforman la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Esto se llama FeNO, fracción expirada de óxido nítrico. ¿En qué se basa esto? En que las células del epitelio endobronquial liberan óxido nítrico, todas estas células inflamatorias, y lo detectan a través de este aparatito que es fácil de usar, que dosifica las partes por billón de fracción expirada de óxido nítrico. Hace unos 15 años me robaron este aparato, nunca más lo pude recuperar, pero si por ahí alguien lo ve en algún consultorio, lo miran abajo y dice JRA, está grabado, eso no lo van a poder borrar. Ese es mío, me avisan. ¿Qué más se puede hacer? El tratamiento del paciente asmático. Pregunta de examen, clavado.
¿Qué hago yo en el tratamiento del paciente asmático? Lo tengo que hacer durante la crisis y durante la intercrisis. Durante la crisis, hasta hace poco tiempo solamente se daban beta-2 agonistas de corta acción. Actualmente es inautorizado que hagamos beta-2 agonistas de corta o de larga acción asociados a corticoides y de entrada el tratamiento con antileucotríanos. Recuerden que es una triada: broncodilatadores, corticoides inhalatorios y antileucotríanos. Entonces, vean ustedes, prestenme atención. Durante la crisis yo le doy aliviadores. Los aliviadores son los broncodilatadores de corta, de larga acción. ¿Qué más aliviador? También los derivados de la atropina y los derivados de la metilsantina. Controladores, estos son los que controlan el alma. ¿Cuáles son? Los corticoides inhalatorios, los antileucotrienos y las cromonas. ¿Ya? Veamos entonces, desde el año 2019, recuerden que está autorizado el uso de broncodilatadores de corta o de larga acción asociado a corticoides inhalatorios y antileucotrienos. Da un excelente resultado del tratamiento con esta triada. ¿Ya? Veamos entonces cuáles son los aliviadores de corta acción, de corta y de larga acción, los aliviadores metilsantina y los anticolinérgicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Este tratamiento farmacológico con broncodilatadores se lo hace en base a ¿qué? A los famosos SABA, que son los beta-2 agonistas de corta acción, a los LABA, que son los beta-2 agonistas de larga acción, y los ULABA o ultralaba, que son los beta-2 agonistas de ultra larga acción. ¿Cuál es la diferencia, pregunta de evaluación, entre cada uno de ellos? Vean, presten atención. Los SABA, ¿cuáles son los SABA? Salbutamol, fenoterol, sertraline, clenbuterol, adrenalina, etcétera, etcétera. Se los da cada 4 o 6 horas de corta acción. Los LABA, ¿cuáles son? Salmeterol y formoterol son las moléculas más conocidas. Se los da cada 12 horas. Y los ULABA o ultralaba, ¿ya? Son moléculas que se dan una sola vez al día. El indacaterol, ¿ya? Es una de las moléculas que se utilizan para el tratamiento del asma una sola vez al día. Veamos entonces. Anticolinérgicos como cuál? Bromuro de dipatropio, diotropio, oxitropio, acridinio y umeclidinio. Hay otras dos moléculas más que no vale la pena, pero no las tenemos aquí en los videos. Agonistas beta-2. Recuerden, los SABA, los más conocidos son el salbutamol y el fenoterol, pero también la terbutalina, también el clenbuterol, también la adrenalina. ¿Ya? Recuerden, se los da cada 4 o 6 horas. Y los LABA. ¿Cuáles son los LABA? Formoterol, salmeterol. ¿Cada cuánto tiempo se los da? Cada 12 horas. Y los ULABA o ultralaba, ¿cuáles son? El indacaterol y olodaterol. Aquí el que tenemos en Santa Cruz es el indacaterol, olodaterol no hay, pero se lo menciona. Esto se lo da cada día, una vez al día. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Díganme. En una crisis asmática se utilizaría de corta duración y para mantenimiento de ultra duración. Muy buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Anthony. Anthony, ¿vas a ser neumólogo? No sé. La gente quiere ser cirujano, pero más que los neumólogos. Ya, no, está muy buena la pregunta. Actualmente, Gina dice que yo puedo darle un formoterol o un salmeterol que son de larga acción asociado a un corticoide inhalatorio, como la budesonida, por ejemplo, ¿no? La triancinolona, la mometasona, la fluticasona, la flunisolida, cualquiera de esos se puede asociar. Se lo da cada 12 horas junto con un antileucotrieno. Ahorita vamos a ver eso. Bien.
Entonces vean ustedes, estos beta-2 agonistas de corta acción tenemos salbutamol, fenoterol, terbutalina, clenbuterol, adrenalina, y ahorita va a salir el levosalbutamol, que es su hermanito del salbutamol. De larga acción, salmeterol, formoterol y olodaterol. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está el levosalbutamol, que es su hermanito del salbutamol. ¿Ya? Los aliviadores metilsantina se las sigue utilizando a pesar de que algunos colegas dicen ya no se usa. Eso es completamente falso. Hay muchos pacientes que hacen reacciones a otros fármacos y se dan muy bien con las metilsantinas, entonces hay que usarlas. Que se la usa menos, sí, pero que se la debe eliminar del vademécum no es lo más adecuado. Ahí tenemos la teofilina, la minofilina y la bamifilina. Y luego tenemos, ¿qué más? Tenemos aquí los aliviadores anticolinéricos derivados de la atropina. ¿Cuáles dijimos que eran? El bromuro de hipatropio, bromuro de tiotropio, de oxitropio, de aclidinio y umeclidinio. ¿Ya? Ahora los controladores, pregunta de evaluación. ¿Cuáles son los controladores? Corticoides inhalatorios, cromonas y antileucotrienos. Si yo les preguntara eso, ustedes tienen que responder así. ¿Cuáles son las moléculas controladoras para el tratamiento del asma bronquial? Corticoides inhalatorios, cromonas y antileucotrienos. Si solamente me responden cromonas o solamente corticoides inhalatorios, la respuesta está mal, porque son en realidad tres tipos de moléculas: corticoides inhalatorios, cromonas y antileucotrienos. Vamos a ver ahorita cuáles son esos. Vean. Esteroides inhalados, aquí hay 7 moléculas, hay más que eso. Mometasona, beclometasona, triancinolona, budesonida, flunitropida, fluticasona y cicloesonida. Todas sirven, todas se pueden asociar a broncodilatadores. Para mí la mejor de todas es esta, cicloesonida. Es muy potente, pero aparte de eso se lo da una sola vez al día. Eso favorece la agregación plaquetaria. Es como el indacaterol y el olodaterol, se lo dan una vez al día. Es más fácil que el paciente tome una vez al día que esté tomando cada 6 horas, cada 4 horas. Se olvida. Entonces eso favorece la adherencia al tratamiento. ¿Ya? Cromonas, cromolicato de sodio y medocromil sodio. Sigue todavía en el vademécum porque hay muchos pacientes que se benefician de eso. ¿Se lo utiliza menos? Sí, pero no es porque sean ineficientes, porque hay pacientes que responden a eso. Y los antileucotrienos, 4 moléculas. El más conocido es el montelukast-sodium, ¿ya? De 4, de 5, de 10 miligramos. Se lo da una sola vez en la noche también. Pero aparte de eso tenemos el silurtón, el safirulcas y el pramulcas. Son, ¿qué dijimos? Antileucotrienos. ¿Y qué dijimos de un inicio? Se puede dar corticoides inhalatorios, broncodilatadores y antileucotrienos. Muy bien, entonces el manejo y el control del asma, pues en realidad es algo bastante, yo diría que es bastante minucioso, delicado, ¿de acuerdo? Estos son espaciadores con los cuales se puede hacer las inhalaciones. Si no tienen eso, podemos utilizar esto que se llama de manera directa la bombita, ¿no ven? Tiene un problema la bombita, que sale chato, sale como a 80 kilómetros por hora y esas partículas impactan en la garganta produciendo, ¿qué cosa? Generalmente prurito y tos. Para eso se utilizan los espaciadores. Si no tienen un espaciador, agarren una garrafa de agua vacía, le hacen un furillo en el bumbum y ahí tienen un espaciador bastante bueno. También se puede hacer con un frasco de suero. La misma metodología, se le hace un huequito atrás y sirve también de igual manera. ¿Ya?
Esto es solamente para mostrar los efectos de los corticoides inhalatorios. Aquí yo tengo un paciente donde solamente le dan broncodilatadores y aquí un paciente al que se le ha agregado corticoides inhalatorios. Como esto está desordenado y aquí ya están las capas bien ordenaditas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en cada situación nosotros tenemos que tener la oportunidad de que se aprender, ¿ya? ¿Qué más puedo usar yo? Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesia es excelente también en el tratamiento de los pacientes complicados de asma bronquial. No solamente sirve para el asma, también sirve para el tratamiento de la eclampsia, de la preeclampsia y de la eclampsia. ¿Ya? ¿Qué más puede utilizar esta combinación de helio y oxígeno? De helio y oxígeno, el famoso helio. Una combinación 70-30, 70 de helio y 30% de oxígeno. Da buen resultado. También podemos utilizar esto que se llama ventilación no invasiva con presión positiva, es lo que se está usando sobre todo durante la pandemia. Esto se utilizaba hace muchos años, pero en la pandemia adquirió una mayor relevancia. ¿Cuál es la principal condición para usar una escafandra que el paciente esté consciente? Que pueda ventilar espontáneamente, o sea que esté con un grado de 15 sobre 15. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer yo por ese paciente? Algunos enfoques terapéuticos nuevos, como ser, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales. El único problema de los anticuerpos monoclonales es que son caros. Aquí en Santa Cruz yo he debido tratar unos 8 o 9 pacientes, pero el tratamiento es bastante caro. Es muy efectivo, pero el tratamiento es caro. Diferente en Europa, en lugar seguro. El famoso omalizumab. Aparte de eso hay otros como el lutilizumab, también es para terapias anti-IgE, el mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab, tezepelumab, todos terminan en la terminación lumab. Eso caracteriza a los anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es el problema de los anticuerpos monoclonales? Caros, bastante caros, muy caros. Un frasquito por ejemplo, de formoterol budesonida sale como 300 bolivianos, más o menos así, ¿ya? La terapia de 2 a 3 semanas con omalizumab sale alrededor de unos 1.500, 1.800 dólares. Pero es muy bueno. Muy bien, algunas palabras sobre el famoso roflumilaz. El roflumilaz no solamente se lo utiliza en el asma bronquial, también se lo utiliza en el EPOC. La próxima clase nosotros vamos a llevar EPOC. Si nosotros manejamos las moléculas que se utilizan en asma, el manejo del paciente con EPOC es un poco más fácil. ¿De acuerdo? Algunas palabras sobre esto que se llama termoplastia bronquial. Es un tratamiento muy moderno, pero en 2008 se lo presentó en el Congreso Mundial en Brasilia, en 2008. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la termoplastia bronquial? Recuerden que hay hipertrofia del músculo liso. Lo que hace la termoplastia bronquial es reducir la masa del músculo liso de manera tal que lo elimina y el paciente tiene broncorelajación, que no se consigue con los fármacos. Por lo tanto, ya esa energía térmica con radiofrecuencia, se utiliza la radiofrecuencia, con este equipamiento, vean aquí en la puntita, hay un catéter, ¿ya?, que se utiliza a través de un broncofibroscopio, ¿ya?, y una vez introducido dentro de los bronquios, se produce la liberación de esa radiofrecuencia que en realidad es energía térmica que va a inhibir y va a anular a la musculatura lisa del bronquio,
produciendo broncorelajación. ¿Cuál es el problema? El equipo es un poco caro, se lo realiza en 3 sesiones. ¿Cuál es la ventaja? Que se lo hace con anestesia local. El paciente no precisa anestesia general, es como hacer una broncoscopía y ahí utilizando ese catéter de la termoplastía con radiofrecuencia, con energía de radiofrecuencia, se inhibe, se anula la musculatura lisa del bronquio y se relaja el bronquio. ¿En quiénes se utiliza esto? Sobre todo en los pacientes que tienen asma persistente severa.